Hola, buenas noches, queridos amigos que nos escuchan de Valora Radio. Es un placer estar nuevamente con ustedes como cada viernes. Bienvenido, Moy. Otro viernes más, Mari, de aprendizaje, de experiencias, de escuchar grandes testimonios para apoyarnos aquí a todos los matrimonios, ¿no? Así es, gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más con ustedes. Antes de presentar el matrimonio invitado que tenemos el día de hoy, quisiéramos pedirles que nos ayuden a compartir esta transmisión, ya que gracias a que ustedes comparten la transmisión, es que podemos llegar a muchas más familias, a muchos más corazones y sobre todo el mensaje de Dios llegar a más familias. También compartan las estrellas, gracias a sus estrellas podemos continuar con esta misión y podemos seguir iluminando vidas para que más personas sean apoyadas por Valor. Y pues bueno, grandes invitados que tenemos el día de hoy, un bellísimo testimonio, ahorita los van a conocer, un testimonio muy que viene con tintes de todo, pero antes de darles presentación, quisiera unirnos a la felicidad, a pedirles oración por el nuevo Papa León XIV. Nos encomendamos a su guía, a su nuevo pastoreo, y pues que Dios sea quien lo ilumine. Y pues ahora sí, ¿quiénes son nuestros invitados? Híjole, vamos a ver el telón. Buenas noches, Erika Celso, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marichu y Moy. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por decir sí a este llamado, a esta invitación. Gracias a Dios y a ustedes por pensar en nosotros indignamente en este matrimonio. Pero gracias a Dios y a ustedes. Bueno, pues vamos iniciando. Erika y Celso tienen un testimonio muy bonito. Son una pareja, un matrimonio que tienen ¿cuántos años de casados? Tenemos 16 años de casados. 16 años de casados. Y platíquenos cómo inicia este amor entre Erika y Celso. Porque el tema es un matrimonio de 3, pero bueno, todo tiene un inicio. Desde el principio fueron 3, ¿eran 3 los invitados? Caray, pues tenemos 16 años de casados. Nos conocimos hace pues 15, 16 años porque tuvimos un noviazgo muy corto. Ya nos conocíamos, pero en sí el noviazgo fue un noviazgo muy, muy, muy corto. Fue un noviazgo de enamoramiento total, enamoramiento pleno, muy determinados a formalizar este noviazgo, porque estábamos plenamente enamorados y convencidos que nos queríamos casar. Sí, como dice Eric, pues fue... Sí, afortunados. Duramos muy poquitos meses de noviazgo, no nos conocimos al 100%, pero bueno, Dios tenía preparado esta gran mujer para mí y con lo poco que la conocí dije, pues ella está destinada a ser para mí, no la voy a dejar ir, aunque por ahí el destino trató de separarnos, pero finalmente pues logramos formalizar nuestra relación cortita, pero muy enamorados y como dice, pues sí, desafortunadamente en un principio pues no estaba esa tercera persona la más importante en nuestras vidas. Ok, y cómo es, dicen que duraron poquito tiempo de novios, de lo que fue de novios. ¿Quién toma la decisión o por qué tan rápido al sacramento? ¿Qué los llevó a ya querer vivir el matrimonio? ¿Tu corazón? Bueno, sin duda yo vi grandes cualidades en Erika como hija, como profesional, muy disciplinada en todo y pues todas esas cualidades pues me enamoraron, me hicieron enamorarme de ella de manera rápida y sin pensarlo, sin pensar lo que podía suceder. En aquel tiempo decía yo, no, pues qué problema podemos tener que
que no podamos resolver platicando, porque ella es abogada y yo soy ingeniero. Dije, bueno, sin duda vamos a poder llegar a como un acuerdo en cualquier situación que tengamos en nuestro matrimonio. Y sí, desde el principio pues había ciertos conflictos, pero pues estábamos determinados a casarnos y formalizar y llegar al sacramento. Quizás sin conocimiento pleno de lo que significaba el sacramento, sin estar tan allegados a la iglesia, pegados a Dios, pero bueno, era nuestra decisión, y así era. Dios estaba ya destinado para nosotros en nuestro matrimonio. Oye, Celso y Erika, perdón, adelante. Sí. Yo definitivamente también, yo vi a Celso y me enamoré. Yo dije, sí, quiero, sí lo quiero para novio. Y cuando a los 3 meses de noviazgo él me pide que nos casemos, yo dije, sí, muy poquito teníamos de conocernos. Y a los 6 meses se formalizó, pidieron mi mano y a los 9 nos casamos. Siempre estuve, eso sí, siempre tuve el casarme por la iglesia. Mi mamá y mi papá somos una familia tradicionalista, familia católica, donde para mis papás el sacramento del matrimonio era sí o sí. Entonces, para mí no había algo más que no fuera el matrimonio civil y el sacramento del matrimonio. Entonces, eso fue algo que a lo mejor no de manera profunda como ahora lo sabemos y lo vemos, lo que es en realidad, pues ese sacramento, ¿no? Pero cuando él me dijo nos casamos, yo le dije sí, literal, sí acepto, sí me caso, sí quiero casarme. ¿Y tu familia, Celso, cómo toma esta noticia? Nos menciona Erika, pues, que aunque no eran muy arraigados a las costumbres de la iglesia, sí tenía claro ella que quería recibir el sacramento, pero ¿y en tu familia cómo cae esta noticia de tan rápido tomar la decisión de casarse? No, sin duda como había una relación ya con su familia de 2 de mis hermanos, entonces ya sabían su familia, pues es una familia muy honorable. Su papá, una persona muy respetada aquí, conocida en Lázaro, toda la familia. Entonces, pues ellos estaban contentos también de nuestra relación, de que estuviéramos enamorados y felices y quisiéramos formalizar, y pues ellos estaban también de igual manera que yo muy contentos de que Erika llegara a nuestra familia. Y algo que comenta Celso, yo también lo llegué a pensar, el pensar en, para mí, yo ya estábamos grandes, no éramos jóvenes, yo ya tenía 27 años, iba a cumplir 28, el 33, y académicamente también dije, pues estamos preparados mentalmente. ¿Qué problemas podemos tener, como dice mi esposo, que no se puedan resolver platicando o dialogando? Ya estamos grandes, ya cada quien tenemos como muy definido qué queríamos, ¿no? Entonces, también eso para mí me hizo pensar que podía ser fácil el matrimonio, ¿no? Sí, qué importante esto que mencionas, Erika, porque como lo dices, ya estaban en una edad en la que nos sentimos maduros, en la que nos sentimos estables, y formar una familia o tomar una decisión de casarse, pues prácticamente era sencillo, puesto que ya tenían estabilidad laboral, que ya habían vivido tal vez la etapa de la juventud cuando hay más inquietud, pero fue así, llegaron al matrimonio y empezó la vida de matrimonio y sí estaban maduros, sí les fue bien. Definitivamente la respuesta sería no. Nos dimos cuenta que esa madurez que creíamos tener no existía. Incluso desde el noviazgo quizá el sentirnos maduros o el ya tener cada uno más o menos definido cómo éramos, cómo nos veníamos comportando, siempre sí nos causaba roces.
Sin embargo, era como más esa parte del enamoramiento, del amor, lo que nos seguía impulsando, impulsando. Ahora sé que no era nada más eso, ¿no? Ahora sé que era esa tercera persona. Pero en su momento yo decía, es el amor, estamos determinados a estar juntos, ya casados, se va a poder resolver. Y así lo fuimos llevando hasta que pasaron los 9 meses y nos casamos. ¿Cómo fue su etapa al inicio? Digo, ya nos comentaron un poquito que mira, y tienes razón, ¿eh? Yo creo que todos pensamos eso que ustedes pensaron, de decir, ya estamos maduros, ya nos conocemos. En el caso de Mari y yo, pues duramos pues, algo de novio, no voy a decir cuánto. Bueno, sí, duramos 10 años. Entonces, a pesar de 10 años, la verdad es que no terminas por conocer a la persona. Entonces, te entiendo perfectamente cuando mencionas esa parte de que ya estamos maduros, tenemos una carrera, sabemos lo que queremos, tenemos nuestros todo muy arraigado, la formación que nos dio nuestros papás, y más sin embargo llegas y te enfrentas a otra situación totalmente a la que imaginaste y planeaste. Como bien dices, esa tercera persona se nos olvida aún cuando estuvimos ahí cercano al altar, pues ahí estaba él en ese sacramento. Y después nos olvidamos y empiezan los problemas. ¿Cómo empiezan ustedes ahí su matrimonio? ¿Cuáles fueron sus retos de adaptación? Porque es una adaptación cuando uno de recién se casa. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaron Erika y Sergio? Híjole, nosotros tuvimos los retos desde la luna de miel. Para nosotros de pronto escuchamos que la luna de miel, que es luna de miel, la realidad es que para nosotros no. O sea, nosotros desde el día, yo creo 2, por no exagerar, nuestra luna de miel empezó a tener retos. Retos del dinero, quién iba a traer el dinero, ¿no? Quién iba a manejar estando allá el dinero. De incomprensión, creía yo, por parte de él, las expectativas, lo que yo espero de la otra persona, ¿no? Sin pensar en lo que yo tenía que dar también ya en ese momento, porque ya era esposa. Entonces es que no me atendió, algo tan sencillo como no me abrió la puerta, ¿no?, del hotel. Entonces, pero eran retos fuertes, porque para mí sí era como una falta grave, aunque ahora lo veo y digo, no lo era. Pero retos tan pequeños que se empezaron a hacer retos grandes de entendimiento como pareja. Sin duda también, además de esos que comenta Eri, pues también desde un inicio la familia de origen, sabemos que no es fácil. En el caso de nosotros tampoco fue la convivencia, a pesar de que pues ellos aceptan a una u otra persona, en este caso a Erika o a mí, pero la convivencia pues no es fácil porque tenemos diferentes formas de educación, crecimos con diferentes costumbres. En mi casa pues es mucho relajo, mucha fiesta, una familia un poco numerosa, y en el caso de Eri pues es diferente. Entonces eso también sin duda nos trajo conflictos desde un inicio, y muchas otras cosas que eran focos que nos decían pues que el camino no iba a ser fácil. Mas sin embargo, pues le digo yo a Erika, yo nunca me he visto separado de ella, a pesar de los problemas y a pesar de crisis donde no podías ver ninguna luz, ninguna esperanza. No sé por qué, siempre he estado yo con la mentalidad de que tenemos que buscar soluciones a las cosas, y bueno, encontramos a esa tercera persona en nuestro camino que siempre estuvo allí, que nos estuvo cruzando por enfrente, se nos presentaba, nos hablaba, pero nosotros desafortunadamente durante mucho tiempo no lo vimos, no lo escuchamos y no lo aceptamos. Tocan dos puntos muy importantes.
que yo creo que a la mayoría de los matrimonios nos pesa y nos cuesta trabajo organizar, por llamarlo de algún modo, que es la economía y que es la familia de origen. Porque pues es algo que ya traemos, la familia, como bien comenta Celso, las costumbres, la dinámica familiar, y uno llega al matrimonio y pues cree que vas a continuar así, ¿no? Si en mi familia todos los domingos nos íbamos a la barranca, pues ahora me voy a llevar a Moy a la barranca. Y pues a lo mejor él no le gusta. Y entonces es crear la familia de Erika y de Celso ahora, con sus costumbres, con sus tradiciones, con su dinámica. Y el otro punto, bien importante, la economía. ¿Cómo es importante hablarlo desde antes, ¿no? Para no llegar al matrimonio y tener este tipo de detalles. ¿Cómo fueron subsanando esos dos puntos fuertes en su matrimonio? Pues la verdad, la solución se empezó a presentar hasta que nos dimos cuenta de que nos cayó el 20 de que ese nos estaba causando un problema, porque yo no sentía que la parte económica fuese un problema, porque así estaba acostumbrado, que el hombre es quien maneja el dinero y el hombre determina cuánto le da a su esposa o todos los gastos, ¿no? Entonces con eso crecí y yo no lo veía mal. Pero en el momento que nos dimos cuenta que pues es un común en la mayoría de los matrimonios, y que empiezas a ver y dices, no, pues es que eso es un problema que tenemos nosotros y tenemos que empezar a trabajar. Recuerdo desde las pláticas prematrimoniales, pues fue un tema que nos dieron, aunque fue un fin de semana, pero nos dieron ese tema de la economía, y recuerdo que la persona que nos lo dio dijo, pues es que él dijo, les voy a dar un consejo, confíen en su esposa, confíen en ella la economía de la familia y les va a ir bien. Pero bueno, pues no estamos totalmente conscientes de las pláticas y pues nada más escucha uno, pero no lo lleva a la práctica. Y ahorita lo platico mucho porque ahorita sí se ha estado dando y ya lo hemos estado llevando a la práctica, pero fue en el momento que quizás, bueno, un poquito más adelante vamos a platicar de la renovación, donde nos dimos cuenta de todos esos problemas, y que la familia de origen, pues yo decía, no, pues nosotros nos la pasamos súper padre, nos divertimos, echamos relajo, pues cómo va a ser un problema con Erika, pero resulta pues que Erika es de otra forma, Erika no le gusta hacer bulla, Erika, y pues ese era un problema, ¿no? No era fácil convivir. Y pues obviamente pues eso te causa tristeza, y todo ese panorama y esa película bonita que teníamos de ser felices y tener hijos y una familia grande y felices, pues no fue así, nos fuimos dando cuenta de muchos problemas que teníamos. ¿Cómo fue más bien cuánto tiempo duró ese estira y afloja, por llamarlo de alguna manera, en el que cada uno quería embonar en el otro, porque esa es la palabra, y se dan cuenta pues que por ahí no iba a ser el camino, cada uno jalando por su lado? Fíjate, Marichi, que ahorita que platicaba mi esposo, estaba pensando en esa pregunta que nos estás haciendo, y viendo en retrospectiva, digo, ¿cuántos años? Muchos años fueron, muy Marichi, muchos. Y cuando pienso eso es cuando una vez más confirmo y digo, este matrimonio tuvo que ser de 3. Cuando dejamos actuar a esa tercera persona, empezó a cambiar, pero fueron muchos años. Sin embargo, también digo, fueron tantos años donde pudimos haber tomado otra elección, que es una separación o un divorcio. Más allá de una separación, un divorcio, porque fueron muchos años, muchos problemas, muchas situaciones, muchísimas, donde no veíamos una salida, aunque como dice mi esposo, nos pasaba por enfrente la tercera persona, nos decía aquí estoy, se nos presentaba, nosotros no estábamos volcados sobre eso.
Estábamos volcados sobre los problemas, pero aún así estábamos. Y había algo que no nos dejaba soltarnos, que no nos dejaba, porque no había hijos, bueno, no tenemos hijos terrenales, pero no había ese vínculo. O sea, cada uno por su lado podíamos tener una vida o recomenzar una vida, pero aún así permanecimos. Pero fueron muchos años. Qué bueno que comentas eso, Erika, porque tú sabes que cuando estamos precisamente, y muchas personas de los que nos estarán viendo, alguno pensará, ¿cuánto durará esto que estoy viviendo? ¿Cuándo se va a quitar? ¿Cuándo se va a solucionar? Intento todo y no se puede. Eso que dices tú que pasan muchos años, son por decisiones, por lo que tú dices, no hacemos caso a las bendiciones que nos manda Dios y no queremos seguirlo, porque queremos solucionarlo a nuestro modo, conforme nosotros creemos que así debe solucionarse y no por el camino que debe solucionarse, ¿no? Entonces, qué bueno que lo comentas, que no hay un tiempo, ese tiempo es de nosotros y obviamente Dios nos lleva por ese camino pedregoso para que entendamos, porque ni así a veces entendemos, y cuando ya viene esa solución, ya están más maduros, ahora sí entendieron todo y aprendieron la lección y ahora son una final. Qué bueno que tocas esa Sí, Erika. Y que todo es un proceso, ¿no? El proceso que ustedes llevaron. ¿Qué situación fue la que detonó ese querer hacer algo diferente? Decir, ya hasta aquí, ya no podemos más. ¿Qué los llevó a decir, no estamos bien? Fue la pérdida de una bebé, de nuestra bebé. Fue la muerte porque fue una bebé que nació de 6 meses y fue ahí donde tocamos más fondo. Yo creo que tocamos lo máximo de fondo. O sea, yo creo que estábamos en el fondo, pero la muerte de nuestra bebé fue el parteaguas para estar más mal, todavía más mal, pero buscar ayuda. Cada uno por su lado, sí, porque buscamos ayuda cada uno por su lado, pero Dios seguía muy presente. Y es que no alcanzábamos a ver, y ahorita yo lo digo, no alcanzamos a ver que Dios se hace presente a través de las personas, que Dios te manda esos salvavidas, que Dios te manda uno, otro. Entonces, para nosotros sí fue un parteaguas, la muerte de Milet, lo que nos hizo como darnos esa última oportunidad, un buen día. A mí llegaron los talleres de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga y también llegó una amiga que nos hizo la invitación al movimiento familiar cristiano, que me dijo, Erika, dense la última oportunidad, porque ya estábamos mal. Yo ya había hablado con mis papás, con mi papá, hablé, ya le había dicho la decisión que había tomado y él con mucho dolor y pesar me dijo, hija, te vamos a apoyar, tú eres bienvenida en nuestra casa, en la casa de tu familia, pero el matrimonio no es un juego. El sacramento no es ya me voy y ahí nos vemos, no. El sacramento del matrimonio es para toda la vida. Entonces, eso me hizo como de momento sentir, decir, ay, mi papá no me está apoyando. No era lo que yo quería escuchar, ¿no? Pero me hizo detenerme y pensar. Pero Celso y yo ya estábamos separados prácticamente. Ya teníamos como 3 semanas, ¿verdad, esposo? O meses, donde ya no había nada, pero no lo hablábamos todavía. Yo ya estaba al límite y fue que hablé con mis papás. Entonces, para mí fue ese momento. ¿Tu corazón? Sí, también, pues fue ese momento donde se terminó todo, ¿no? O sea, las esperanzas, la alegría de esa bebé, pues se nos destruyó el
todo el panorama, la vida se vino abajo, y pues ahí nos dimos cuenta que necesitábamos buscar ayuda porque no estábamos a lo mejor sabidos de toda la problemática que teníamos, pero sí, pues que teníamos que buscar solución porque con la pérdida de una bebé, de un hijo, pues no es fácil, no podemos sobrellevar o salir adelante solos, necesitamos buscar ayuda y pues ahora sí que lo que en nuestras familias sabíamos desde el principio, pues es Dios, ¿verdad? Que tenemos que, cuando el poder humano, las fuerzas humanas no hay, pues solo queda Dios y fue donde empezamos a acercarnos a Dios, a la iglesia, a los grupos, como dice Erika, y ahí empezó ese proceso de sanación, de cambiar, que tampoco no es fácil, porque pues de eso ya son como 9 años que empezó y pues seguimos a la fecha, pues seguimos trabajando, pero pues ahorita lo que platicamos y que lo vemos de otra manera, pues sin duda en aquellos momentos pues era una tormenta que nunca iba a terminar, ¿verdad? No se veía, eran noches terribles, desesperanza, pues todo lo que la tristeza y las pérdidas traen a nuestra vida, a nuestros corazones, pues no hay ánimos de nada, más sin embargo, pues conociendo a Dios y con todas las personas que pusieron en nuestro camino, pues encontramos esa persona que debió estar desde el principio en nuestra vida matrimonial. Oye, Celso. No, tú muy. Un parteaguas así importantísimo porque tocan un tema otra vez, hombre, que se parecen expertos ya, Erika y Celso. Muchas personas también caen a este punto. Cuando llega el momento, Mari, en el que pedimos el apoyo al amigo, a la familia, al mundo, ¿no? Y no a las personas adecuadas. Hay veces que nos malencaminan. Y cuando digo, a lo mejor, amistades que ya, por ejemplo, están separados o ya se juntaron con otra persona, pues te hablan desde su dolor y a lo mejor no es lo mejor para usted, para su posición. Ella te va a decir, no, si sabes que sepárate, es lo mejor que les puede pasar, ya no van a seguir discutiendo, las cosas van a mejorar, se la van a llevar mejor así. Y como tú dices, como tu papá, Erika, ¿sabes qué? Está bien, aquí tienes tu casa, pero esto es así, el matrimonio es así, y te paran un alto y te dicen, a ver, vamos a pensar bien las cosas, y esas son las personas que yo digo que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque están abonando a tu matrimonio, están abonando a que no sueltes esa cuerda, a que no te sueltes, a que el mundo hoy te orilla, ¿sabes, María? Primer problema, vámonos. Y es más, ya ni siquiera se casan, dice el padre, que ya ni hay bodas. Entonces, qué bueno que lo mencionas y que sepamos identificar bien ese consejo que queremos. Porque a veces dentro de nuestro dolor de decir, ya me quiero separar, como tú bien dices, Erika, yo quiero que me digan que estoy bien en lo que estoy decidiendo. Y si me dicen que no, siento como que no me están apoyando. Sí. Y no es por ahí. Sí. De hecho, de que pasó lo de nuestra bebé, transcurrió un año donde fue un infierno todavía mayor. O sea, un año donde todavía no hacíamos nada más que pelear y vivir nuestro dolor cada quien aparte, a su manera. Yo en mi mundo, en una depresión, que ahora yo creo que era una depresión terrible, y mi esposo en el mundo del trabajo. Y yo tratando de engañar a la gente que yo no estaba sumida en un dolor terrible. Entonces sí fue un año donde yo busqué sola muchas corrientes del mundo que se nos van presentando, ¿no? Busca esta terapia alternativa, haz esto, vete a un retiro de esto, o sea, una infinidad de locuras que no vienen ni al caso mencionar, pero que están en el mundo, corrientes que nos van presentando allá afuera, ¿no?
solo para un poquito de contexto, hasta con un chamán terminé buscando el porqué, ¿no? En mi dolor terrible. Entonces, toqué fondo y dije, no puedo más. Y me ocurrió algo muy extraño que para mí es Dios, la Virgen María a través de una persona. Nuestra bebé cumplía 1 año de que había fallecido y como fue sepultada, pues la costumbre es ir a pedir una misa de año, ¿no? Y fui y llegué a la oficina parroquial y le dije, vengo a pedir una misa por una bebé 1 año, y voltea la secretaria y me dice, no, la misa no la voy a pedir por ella, la voy a pedir por ti. ¿Que no te has visto en un espejo cómo estás después de 1 año? Entonces esa vez como que hubo algo en mí que dije, ¿cómo? Y me estaba retando la señora a mí porque le dije, yo no le estoy pidiendo eso, yo no vine a eso, yo vine a pedirle esto. No, me repitió. Entonces cuando me dice eso, yo me solté a llorar, se sale, me abraza, le digo a mi esposo y a mi mamá, un abrazo que no sé de dónde vino, bueno, sí sé de dónde vino y sé quién era. Y terminé con un sacerdote que yo no conocía, que me ungió, que me abrazó, y de ahí 3 horas de mi vida se perdieron. Cuando yo salí de ahí, de ese momento, yo era otra y decidí queriendo buscar a Dios. Y fue que llegué a los talleres de oración y vida. Eso fue para mí como un parteaguas cuando Dios me dijo, estoy aquí. Más claro lo quieres ver, pero estoy aquí. Así es, tal vez había esas respuestas o esas personas y pues tú no las veías por tu dolor y tristemente cada uno estaba sufriendo, pero estaba sufriendo de su lado, cuando podían compartir esa pena y apoyarse uno al otro, ¿verdad? Pero bueno, los hijos de Dios son perfectos, llega ese abrazo a Erika y esa invitación de Dios a decirte, aquí estoy, confía en mí, abandona tu dolor en mí. Y cómo Erika invita a Celso, o cómo se da esa apertura para tomar ayuda. Platícanos eso. Que no te tengan regañado. Que no te regañen, Celso. Bueno, a raíz de todo eso que comenta Eri, de esas manifestaciones que tuvo, pues hubo la invitación para entrar al movimiento familiar y ella me mandó un mensaje, ¿sabes qué? La reunión es tal día y pues yo sabía que esto se estaba terminando, ¿no? Así que pues puntualito yo llegué a la catedral de aquí de Lázaro Cárdenas y buscando en el patio y pues no la veía y le mandé el mensaje, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy aquí, porque pues sí era quizás la última pues posibilidad de salvar nuestro matrimonio y pues sí llegó y ahí empezó el proceso, ¿no? Empezó a cambiar la vida. No es fácil, pero hubo todavía mucho trabajo que hacer, pero ahí fue donde empezó. Yo, sin dudarlo, pues tomé esa posibilidad porque, afortunadamente, porque como dice Eri, también pude haber optado por otra cosa. Como menciona Moy, pues hubo todas esas personas que nos presentaron opciones. Afortunadamente, nunca hicimos caso en tomar otra decisión determinada de decir, ok, nos separamos, nos divorciamos o no. Sí hubo esos consejos, pero no hicimos caso a esas palabras. Bendito Dios. Y inician el movimiento familiar cristiano, inician este camino. A Moy y a mí nos decía mucho nuestro terapeuta, que ahorita nos van a platicar también ustedes, tenemos esta bendición en común, que el tiempo que te tardaste en despreciar tu matrimonio, en no valorarlo, en no regar esa plantita,
pues también va a ser mínimo ese tiempo que te va a llevar reconstruirlo. Que teníamos que ser pacientes porque no iba a ser de un día para otro. Y a veces ya estando en las cosas de Dios, por ejemplo, ustedes en el movimiento familiar cristiano, pues empiezas el camino, pero viene otra nueva tribulación, viene otro reto y uno dice, bueno, ¿qué no era por aquí? Y caemos otra vez en desesperanza. ¿Les pasó? Sí, sí, sin duda. Porque los problemas siguen y de pronto creemos que por estar acá ya no va a haber problemas o que se van a solucionar las situaciones y la realidad es que no. Entonces, sí, sí seguimos y se nos siguieron presentando retos donde pues sí decíamos, ¿por qué? Si estamos aquí, si asistimos a las reuniones, si terminamos nuestro ciclo básico estando en el movimiento familiar cristiano, pero se seguían presentando situaciones. Había cuestiones de trabajo donde pues nos separaban totalmente, donde a él lo absorbían totalmente y era como, y ahora si estamos acá, ¿qué sigue? Sin duda, allí algo que es importante mencionar, pues es todo nuestro pasado, ¿no? Porque pues nos casamos, pero no dejamos el pasado atrás, o sea, no podemos borrarlo, las costumbres y todo eso, y sí nos afecta y pues no hay magia, sí hay milagros, pero hay que hacer ese trabajo también. Tenemos que poner todo ese tiempo que toma ir sanando todas esas heridas, ese daño, esas discusiones, y que no es fácil también. Ahorita podemos decir, pues sí, la constancia, mantenerte, no desesperarte y confiar plenamente en el plan de Dios, porque también durante el camino, pues vamos a sentir esa desesperanza o esa falta de aliento para seguir, porque los problemas siguen y en algunos casos son más fuertes los problemas. Ahorita podemos decir es para sanar, para mejorar todo eso y pues vale la pena pues resistir, aguantar, trabajar, invertirle tiempo, cambiar las reuniones de los amigos, pues por estar en familia, algo que sucedía, como decía Erika, pues yo estaba dedicado plenamente al trabajo y pues yo decía, no voy a poder ir a esas reuniones que son cada 8 días, pues a esa hora yo tengo reunión. Después, cuando empecé, pues yo me salí del trabajo corriendo, pero contento, porque sabía que ahí había un alimento para nosotros. Allí había soluciones, sí había lágrimas, porque llegamos a llorar en esas reuniones y todo, pero había un alimento que nos iba cambiando, que había una transformación, aunque sea pequeña, pero nuestra vida matrimonial iba caminando, iba cambiando. Así es, Celso. Pues así es como uno va caminando en el proceso, como tú dices, el momento en que se siente uno que las cosas no están funcionando, que a lo mejor inclusive piensas en desistir, no, esto no va a funcionar, cuando estás en el camino correcto, porque llega esa desesperanza, esa desilusión que menciona Celso, pero también viene una fuerza que ya sabemos de dónde viene, donde te dice, no te desesperes, tranquilízate y vamos a seguir. Y también eso que mencionas, cuando estás en el camino, es cuando más eres atacado, eres cuando más tienes problemas, eres cuando más llegan las críticas a sus actos, a sus decisiones, pero ahí es cuando Dios está más firme, es cuando ahí los impulsa y poco a poco van saliendo. Y otra cosa bien importante, porque hablamos, y lo mencionaste tú, Celso, el tema del milagro. El milagro sucede, sí, pero también nos toca hacer una parte. Esa pequeña parte que tú ya llamas proceso y trabajo, Celso, es el que nos toca a nosotros. Y que la gente que nos está viendo entienda esa parte, que no nomás es pedirle a Dios con todo nuestro corazón, a lo mejor despedazado en ese momento, pero también tenemos que trabajar a pesar del dolor. ¿Cómo trabajaron Erika y Celso? Porque sabemos que aún estando ya en MFC, el Movimiento Familiar Cristiano,
recaen nuevamente, por llamarlo de esta manera, y se necesita buscar ayuda de Dios, pero también la ayuda profesional. ¿Cómo llegan a esta ayuda profesional? Fíjate que algo que siempre hemos buscado nosotros también como matrimonio, como pareja, porque lo hemos necesitado, o sea, lo sabemos que lo necesitamos, es seguir alimentando esa parte en matrimonio, en pareja, eso que nos pueda ayudar, que nos pueda servir. Y un día fuimos a Guadalajara, rápidamente llevamos, fuimos a algo personal, ¿no? A un trámite personal, y en una pancarta mi esposo ve anunciado a Martín Valverde, que lo presentaba a Cruzadas Matrimoniales. Entonces él pensó que era un concierto de él y me dijo, vamos, íbamos a tener disponible el fin de semana, pues vamos. Entonces, así llegamos a Cruzadas, y por estar en esa cruzada, empezamos a seguir a todo lo que lleva Cruzadas. Los psicólogos que están en Cruzadas, los conferencistas que están en Cruzadas. Entonces, estuvimos en esa cruzada que para nosotros fue hermosa, impactante. Sin embargo, no le dimos continuidad. Entonces, un buen día, pues Erika y Celso seguían teniendo diferencias, seguían teniendo detalles. Y yo le dije a él, hay algo que yo ya no me siento bien, que no me siento plena, hay algo que siento que me falta en mí. Pensé que era la crisis de los 40, que estaba por finalizar el año. Y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar, voy a buscar ayuda profesional porque necesito tomar una decisión entre nosotros como pareja. Le dije, pero quiero buscar una ayuda profesional, pero una ayuda desde mi fe, una ayuda que realmente nos sirva como matrimonio, como esposos, como pareja. Entonces, entre las personas que empecé a seguir yo por medio de Cruzadas, llega a nosotros Juan Antonio González, el psicólogo Juan Antonio González, y sí, saqué cita, y yo me sentía tan desesperada y me manda como hasta dentro de 3 meses, y yo, bueno, y le dije a él, ¿sabes qué? Le dije, yo ya tengo la cita y yo voy a ir porque lo necesito. No sé si tú lo necesites, pero yo sí. Y yo dije, no va a querer, o sea, él me va a decir que no. Y conforme se fue acercando el tiempo, me dice, sí voy. Y un buen día veo que Juan Antonio, yo ya con la cita con él, comparte una promoción donde va a haber una renovación matrimonial de ustedes, de Cruzadas Matrimoniales. Entonces le dije, mira, le dije, ¿cómo ves? Y se acomoda, porque la cita con Juan Antonio era un viernes, y el viernes en la tarde entrábamos, o estaba la renovación. Entonces hablo y me dicen que ya no hay, que lista de espera, y bueno, todo un tema. Pero el caso es que nosotros siempre en la búsqueda por querer estar mejor, por esas crisis que se presentan y que se nos seguían presentando, y decir, quiero hacer algo. Y yo sentía que tenía una crisis existencial en cuanto a mi matrimonio, que yo dije, algo tengo que hacer. Y mi frase fue, si me quedo, me voy a quedar bien. Y si me voy a ir bien. Esta vez me tengo que ir bien. Entonces, pero no me fui, al contrario. Estoy súper bien. ¿Te quedaste bien? Gracias a Dios. ¿Qué encontraron, Celso? ¿Qué encontraron en esas citas con Juan Antonio, en esa renovación? Pues soluciones a nuestra problemática. Aquí cabe mencionar que el 80% de los problemas era yo, el 20% era ella, por decir algo, en ese porcentaje. Entonces, el hecho de que ella estuviera buscando ayuda y ser la parte menos culpable de toda esta problemática, pues yo dije, no, ¿sabes qué? Pues tengo que agarrarme de aquí también, y no, pues vamos con el psicólogo, vamos a la terapia.
y pues ahí te das cuenta de que no se buscan culpables, ¿verdad? No es quién es el culpable, es Celso, es Erika, sino hay que buscar una solución. Y te das cuenta que podemos decir, ante cualquier problema, pues va a haber una solución y no va a ser un problema para cada situación. Entonces, empezamos ahí con Juan Antonio. La sesión la tuvimos a las 9, en la tarde teníamos la renovación y pues sí, íbamos con expectativas de pues saber de qué se trata, porque pues no tenemos tantos problemas. El problema fue la pérdida de la niña y 2, 3 cositas que había ahí, pero te das cuenta, ahí fue donde nos dimos cuenta realmente que traíamos muchos problemas de manera personal, quizás desde la infancia, y que los trajimos al matrimonio, muchas situaciones que te vas dando cuenta y dices, no, pues es que esto yo lo tengo y esto yo también y estos problemas, pero en base a los testimonios, pues ves y dices, ¿sabes qué? Pues ellos pudieron, entonces nosotros también podemos y hay una solución, podemos caminar y va cambiando el sentir entre nosotros y te das cuenta pues que el denominador ahí, en el centro de todo está Dios, ¿verdad? En todos los testimonios pues está Dios, está una manifestación de Dios, está Dios en medio de las familias, en medio de los matrimonios, y te das cuenta que no hay otro camino más que agarrarnos de Dios y trabajar. Qué importante esto que mencionan de que uno llega a la renovación o a los retiros creyendo que estamos bien y llegamos con esa duda o esa curiosidad de, ay, pues a ver de qué trata o a ver qué es, porque malamente creemos que estamos bien y que no necesitamos o que no tenemos algo que mejorar, y como dices eso, estando ahí te das cuenta que hay mucho por hacer y que hay mucho que mejorar. En el caso de ustedes, esa crisis existencial que decía Erika, pues era el origen de temas que traían atrás, que tal vez no habían sanado o que tal vez no habían hablado, pero que creíamos que estábamos bien. Cierto, muy cierto, Marichi. Ahorita que lo dices así, sí, yo me pregunté y en su momento lo dije a Juan Antonio, es que creo que hasta necesito algo a nivel hormonal, porque no sabía ni qué, ¿no? Pero en retrospectiva digo, no, o sea, seguramente era un cúmulo de situaciones que como mujer ya estaba yo y que quizá no lo decía. Entonces, pero no sabía qué estaba pasando en realidad. Solo me sentía muy agobiada y dije, no, yo tengo que hacer algo, así no puedo estar. Me engañaba a mí y lo engañaba a él, porque él sí me dijo, oye, pero estamos bien, y yo no estoy bien, yo no me siento bien. De hecho, cuando saqué la terapia con Juan, fue individual. Ya después marqué y le dijo, oye, ¿puede ser con mi esposo? Sí, sin problema, ya que él dijo, yo también quiero ir. Entonces, como Dios acomodó todo, porque sí, al final me dijeron que sí podíamos entrar a la renovación, tuvimos la terapia con Juan, entramos a la renovación. Hace rato que estábamos comiendo y platicábamos así, le dije, me acuerdo de ese día y o sea, es, único, es algo que quisiera volver a repetir, de cómo salimos de la terapia y cómo entramos a la renovación y cómo salimos de la renovación. Entonces, sí, son situaciones que a veces no se expresan y que creemos que estamos bien, pero en realidad no. Sí, Mari, pues vamos a darle aquí salida a los mensajitos que nos estamos mandando, ya nos estamos emocionando. ¿Qué te queremos que nos platiquen cómo les fue después de la renovación, cómo ha sido esa etapa ya ahora para el proceso, pero si quisiéramos mandar saluditos. Por aquí tenemos a Xochitl Farías, que dice, saludos chicos, con la gracia de Dios todo se puede. Gracias. Betty, por ahí también está también Juan Carlos escuchándolos.
sus papis espirituales también, Betty y Carlos, Ay, que sí. estuvieron aquí en el tema virtual. Les mandan saludos, los queremos mucho. Tenemos también a Juan Juan Carlos Carlos López. López, Espinosa Díaz, Adolfo, Maritere Castillo, dice saludos Erika y Celso, que Dios los bendiga, gran ejemplo que con Dios todo es posible, gracias por abrir su corazón. Gracias. Dice Charlie, con la gracia de Dios todo se puede, así es amigo, con la gracia de Dios todo, absolutamente todo se puede. Todo se puede. Adriana López Gutiérrez nos dice, solo Dios sana los dolores más profundos del alma, así es. Así es. Sonia Flores dice, felicidades. No, pues están muy visitados, Erika y Celso, ahí me dieron apoyo para todos. Diana Janet, sigamos confiando en la voluntad de Dios. Y en esta confianza en la voluntad de Dios, Erika Celso, ¿cómo fue para ustedes después de confiar en Dios, después de vivir esta renovación? Precisamente también le decía a Celso que ¿qué fue confiar o qué fue diferente después de la renovación? Para mí definitivamente sí es un antes y un después. Se podría pensar que son tantos años para que Erika llegue a decir esto, ¿no? Que a mí se me hacen tantos pensando atrás y digo, pues creo que ni son tantos y ni estuvo tan sufrido el ambiente, la situación. No estuvo tan feo. Sí, pero lo que se vive después de la renovación, en el caso de ustedes, que fueron nuestros papás virtuales y también de Juan Carlos y Betty, que estuvieron con nosotros, pues eso que se vive después, esa parte de no soltarnos, es fundamental, de darnos esas bases para nosotros poder caminar y continuar, porque no es como que ya vivimos la renovación y que les vaya bien y que Dios los acompañe y ya, ¿no? O sea, todo lo que viene después, para nosotros sí fue fundamental. Desde luego, la constancia y el compromiso, porque nosotros sabíamos que lo que vivimos ahí teníamos que continuarlo sí o sí, o sea, no había más. No hay más para nosotros. Para Erika y Celso no hay más. Es seguir en el camino, continuar en esto, continuar en el servicio también. Es sí o sí. Pero sobre todo es esa tercera persona. No hay más. Si nosotros nos alejamos de esa tercera persona, nos perdemos. Si nosotros nos alejamos de la tercera persona que es Dios, nos perdemos. ¿Tu corazón? Sí, para mí fue clave la renovación porque ahí fue donde le pusimos nombre a los problemas, ¿verdad? A todo este cúmulo de situaciones difíciles, pues ya le pusimos nombre: la economía, la familia de origen, la sexualidad. Entonces ya estaban identificados, ya sabíamos cuál era el origen y pues que teníamos que trabajar, como dice Eric, con el seguimiento después de la renovación, pues vas trabajando, vas sanando, es el proceso de sanación también de las heridas que traemos, pues tenemos que buscar más apoyo, pero es fundamental la oración, es fundamental toda la parte espiritual, esa fortaleza que te da que necesitamos para mantenernos en el camino de la constancia, porque pues siguen la problemática, y es necesario estar presente en las reuniones, hacer la tarea, pero creo que la constancia, no tirar la toalla como a veces decimos, ¿no? Porque muchos llegamos y pocos somos los que terminamos el proceso, y pues es muy importante permanecer, pero sin duda, pues con esos esfuerzos que son como la oración, asistir a misa, no despegarnos de Dios, es fundamental para mantenernos. Así es, dice nuestro querido Gabriel Herrán, ¿verdad? Que el último día en la misa de renovación, no sé si recuerden,
que les dijo que van a salir y afuera todo va a estar igual, pero que de ustedes depende no dejarse robar ese milagro que han obtenido y ese milagro que hoy tienen ustedes en su matrimonio, porque Eric y Celso tenían todo para dejar de insistir, como mencionaban hace un momento, no había hijos, no había ese vínculo tal vez de los hijos, pero sin embargo sí estaba de por medio el plan de Dios que tenía para ustedes, que era verlos unidos. ¿Qué les gustaría compartir? Ya casi se nos acaba el tiempo, pero ¿qué les gustaría decirle a esos matrimonios que piensan? Erika, me encantó lo que decías, ni fue tan fuerte lo que viví. ¿Qué les podría decir y compartir? Porque de verdad es que a veces estamos sumidos en esa tristeza, en ese dolor, que creemos que no vamos a estar bien. Entonces, ¿qué te gustaría decirte? A mí me gustaría decirles que no se cansen, que perseveren, pero que sepan dónde buscar. ¿Sí? Y esa parte que es tan fundamental, que es buscar a Dios y tener a Dios en el centro de nuestra vida. Quizá ahorita lo digo y antes no lo hice, pero es querer transmitirle a los matrimonios que no se desesperen, que busquen a Dios, porque con Dios todo es posible, todo. Con Dios se puede sanar todo. Con Dios he podido tener esa paz que antes no tenía. Entonces, no caer en la desesperanza y buscar a Dios. Y Dios se nos presenta, Dios está ahí. Y Dios nos está esperando. Y está esperando por nosotros. Entonces, que busquen ayuda de un buen profesional. No que los quiera separar, sino que los quiera unir, que los enseñe a perseverar, que se acerquen a grupos como Cruzadas Matrimoniales, que vivan una renovación. Por cierto, en junio se vive la renovación. Nuestra vida, Dios mediante, 21, 22 y 23 de junio estaremos otra vez en renovación. Entonces, ahí dejamos la invitación. También dejamos la invitación. Sonia Flores nos hace la invitación a la Cruzada Familiar, que se va a vivir en Almoloya de Algeciras, en el Estado de México, ya el próximo fin de semana, y bueno, no es el que sigue, 17 de mayo. Por ahí para los que les quede cerquita y los que no, Eric y Celso vinieron a vivir una renovación desde Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Y valió la pena, Celso? Claro que sí valió la pena. Y ha valido la pena las veces que hemos estado por allá con ustedes. La verdad, el tiempo que le inviertes pues no tiene, o más bien el aprendizaje no tiene precio. Así es, ¿no? Y también haberlos conocido ustedes si no hubieran viajado, imagínate nomás. No, grandes personas, la verdad, madre. Los conocimos en un desayuno y qué bárbaro, parecemos que nos conocimos toda la vida en ese desayuno. Sí, es correcto. Bueno, a mí me gustaría decir, todos tenemos un plan, ¿no? Tenemos un plan de vida y todo, pero nos olvidamos del plan de Dios. Y creo que es muy importante aceptar los planes de Dios y ajustar nuestra vida, nuestro plan matrimonial al plan de Dios y confiar en Él, porque Dios no se equivoca, Dios nos ama, Dios perdona nuestras situaciones, Dios nos fortalece, de Dios viene todo. Entonces tenemos que ajustar nuestro plan de vida al plan de Dios y a veces lo desconocemos, entonces pues estamos aquí porque Dios nos ha elegido estar a Celso para Erika, a Erika para Celso, con hijos, sin hijos. Aquí estamos trabajando para hacer un matrimonio feliz, un matrimonio con un buen testimonio de un cambio, de una transformación que pues se puede, lo podemos resumir en la paz, como decía Erika, la paz que hay en nuestro matrimonio, la armonía que hay aquí, que solo nosotros sabemos cómo se ha transformado, pero sin duda nuestras familias también, nuestros amigos también se dan cuenta de cómo hemos cambiado. Arrodillarnos ante Dios y reconocer que es necesario tenerlo a Él para poder cambiar. Así es. Y compartir, como bien lo mencionas,
Celso, somos testimonio viviente de que con la gracia de Dios todo se puede. Y ese es justamente el propósito de nuestro programa, es que más matrimonios se den cuenta que sí se puede, que sí hay solución, que sí hay un camino y que con Dios todo es posible. Muchas gracias, Erika y Celso, por acompañarnos esta noche. Faid, Omali, Laurita, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias también por estar aquí, sus hermanitos espirituales. Saludos, Norma. Dios los bendiga y pues muchas gracias, Erika y Celso. Gracias por su servicio, por este testimonio tan bonito. Nos despedimos por hoy, por este viernes, pero los esperamos con mucho gusto próximo viernes. Gracias, muchas gracias. Gusto en verlos, Dios los bendiga. Gracias.